Euskadi mantiene su liderazgo en la lucha contra el cambio climático. El recién aprobado proyecto de ley vasca de cambio climático es pionero en España. Es el primer documento normativo sobre esta materia. A nivel europeo solo se cuenta con un antecedente similar en Escocia. Un documento de 35 artículos que marcan las directrices en dos sentidos: la reducción de las emisiones de CO2 y la adaptación a las consecuencias del cambio climático. Lo que esta ley establece son principios y orientaciones destinadas a que todas las administraciones públicas, como en su día ya han puesto en marcha nuestras empresas, se comprometan con la incorporación de la variable ambiental y climática a todos sus planes sectoriales, sean de transporte, sean de vivienda, medio ambiente, industria, educación, innovación, planificación urbanística o territorial. Se trata de que cada administración tenga siempre en cuenta en sus planeamientos esa variable climática y de que estimulemos el uso de tecnologías bajas en carbono y aumentemos la formación y la concienciación sobre el cambio climático y promovamos cambios en los hábitos de consumo. Mendia ha valorado las elecciones del pasado domingo, ha destacado la normalidad y tranquilidad de la jornada y ha recordado que las elecciones eran forales y municipales. El domingo fueron unas elecciones municipales y forales en las que se elegían alcaldes y junteros para componer las juntas generales de los territorios históricos y nada más. Y eso es lo que han elegido los ciudadanos y ciudadanas en Euskadi, y sobre eso es sobre la que las ejecutivas de los diferentes partidos deben hacer sus lecturas de los resultados. Porque el Gobierno tiene la firme voluntad de seguir trabajando lo que resta de legislatura para conseguir acabar con los problemas de este país y, de forma especial, con el desempleo. Mendia ha descartado cualquier reestructuración en el Gobierno.